El chip de EA más reciente de NVIDIA es más de 3 veces más potente que el chip de IA más reciente de Huawei. Esa diferencia es abismal y no admite discusión. Un teraflop equivale a 1 billón de cálculos por segundo, la unidad que utilizan los fabricantes de chips para medir las operaciones matemáticas de la IA en bruto, y el chip GB200 Blackwell de NVIDIA alcanza aproximadamente 2.500 de ellos en la computación intensiva BF16. Sí. El Ascend 910C de Huawei llega a un máximo de alrededor de 780. Ese es el marcador real, chip por chip, verificado de forma independiente por los analistas de SemiAnalysis y confirmado en artículos de The Register y TechPowerUp. Para ponerlo en perspectiva, el único chip de NVIDIA realiza por sí solo el equivalente a más de 3 chips de Huawei en cálculos matemáticos, incluso antes de que cualquiera de las dos compañías construya un solo rack a su alrededor. Si esto fuera una comparación de coches, sería como si un motor produjera el triple de potencia que otro, sin turbo, sin trucos, simplemente un chip de silicio superior. Así que aquí está el problema. Todos los titulares de este año han dicho que China acaba de superar a NVIDIA. La nueva supercomputadora de IA de Huawei está superando actualmente al equipo insignia de NVIDIA en producción, ejecutando cargas de trabajo para clientes que antes compraban exclusivamente a Santa Clara. Ambas afirmaciones son ciertas a la vez. El chip de Huawei está una generación por detrás. Aún así, el sistema de Huawei está ganando. Si el chip perdiera, ¿cómo podría ganar el sistema? La respuesta no es un avance secreto oculto en los chips chinos. Es algo que Huawei desarrolló en torno al chip y está generando un gasto considerable que nadie menciona en los titulares. Empieza donde se detuvieron los redactores de titulares, en la ficha misma, porque no puedes entender la victoria sin entender primero la derrota. El Ascend 910C es el acelerador de IA de tercera generación de Huawei, descendiente directo del Ascend 910 original, lanzado en 2019, y del 910B que le siguió. Cada generación se diseñó para acortar la brecha con el chip más reciente de NVIDIA, pero cada generación sigue estando un paso por detrás. Este modelo está construido sobre la arquitectura Da Vinci de la propia empresa y durante la mayor parte de 2025 tuvo un problema oculto en su cadena de suministro. Las investigaciones realizadas por Tech Insights tras el desmontaje de los chips revelaron que los componentes internos de las primeras unidades 910C de producción no provenían de SMIC, la Fundición Nacional Insignia de China, como sugería la publicidad de Huawei. Procedían de TSMC en Taiwán, obleas de 7 nanómetros adquiridas a través de Sofco, una empresa de diseño de chips registrada en las Islas Caimán. Que los investigadores estadounidenses determinaron que era un plan para evadir sanciones. TSMC terminó pagando una multa de $1.000 millones por ello. El banco de chips de TSMC se ha agotado este año. La producción de Ascend se ha trasladado al proceso N+2 de 7 nanómetros propio de SMIC, fabricado sin litografía ultravioleta extrema, EUV, porque China todavía no dispone de herramientas EUV a gran escala. Además, según se informa, Huawei tiene como objetivo fabricar alrededor de 600.000 unidades del Ascend 910C para 2026, aproximadamente el doble de las que envió el año anterior. Eso importa porque te dice qué es realmente este chip.
Está construido sobre un nodo de proceso que está una generación por detrás del de NVIDIA, fabricado en equipos que están una generación por detrás de las herramientas más nuevas de ASML, y aún así se queda en menos de 1+3 de la capacidad de cómputo bruta por chip de Blackwell. En teoría, esto no debería ser una competencia, pero Huawei nunca planeó ganar la competencia de chips. Huawei planeó ganar la competencia de sistemas. Y son dos juegos completamente diferentes. Aquí está el mecanismo. NVIDIA vende GPU-Y, también los racks donde se instalan. Pero la unidad fundamental que NVIDIA aún optimiza es el chip. Si el chip es más rápido, el rack también lo es. Huawei le dio la vuelta a la situación. En lugar de intentar superar a Blackwell transistor por transistor, los ingenieros de Huawei crearon el equipo más fuerte posible con chips que individualmente no podrían ganar. Ese equipo se llama Cloud Matrix 384 y el número en el nombre es toda la estrategia. En el rack insignia de NVIDIA, el GB200 NVL72 OCI conecta 72 GPU y 36 CPU Grace en un único dominio de computación. El Cloud Matrix 384 de Huawei conecta 384 chips. Ascend 910. C. Distribuidos en 16 racks completos, 12 para computación y 4 para redes, según un análisis preliminar publicado y posteriormente confirmado por Tom's Hardware. Esto representa aproximadamente 5 veces la cantidad de chips de la configuración insignia de NVIDIA, construida completamente alrededor de un chip que la propia NVIDIA supera en una comparación directa. Y funciona. A nivel de sistema, Cloud Matrix 384 ofrece alrededor de 300 petaflops de computación densa BF16. El GB200 72 de NVIDIA ofrece alrededor de 180. NVIDIA ofrece el sistema de Huawei construido con un chip menos potente, ofrece casi el doble de capacidad de procesamiento que el rack más potente de NVIDIA. Esa cifra fue la que acaparó los titulares. Y por sí sola, hace que Huawei parezca haber descubierto una especie de magia en el silicio. Lo que realmente descubrió fue un truco de cableado, y ese truco de cableado es la verdadera historia aquí. Cada sistema de inteligencia artificial para básculas de estanterías necesita que sus chips se comuniquen constantemente entre sí, compartiendo datos durante los cálculos miles de veces por segundo. Y la velocidad de esa comunicación suele determinar la velocidad de funcionamiento de todo el sistema. La respuesta de NVIDIA es NVLink, una red que todavía utiliza principalmente cobre para transmitir señales eléctricas a través de cables entre las GPU. El cobre funciona. El cobre está probado, pero tiene sus limitaciones. Esto se debe a que las señales eléctricas pierden potencia y generan calor cuanto más lejos viajan y más rápido se transmiten. La solución de Huawei prescinde casi por completo del cobre. Cloud Matrix 384 funciona con una red de malla totalmente óptica que conecta todos los chips, utilizando aproximadamente 6.912 transceptores ópticos individuales de 800G para enlazar cada chip con todos los demás, tanto dentro de un rack como entre racks, según el análisis de SemiAnalysis. La luz no se degrada con la distancia ni con el calor como lo hacen las señales eléctricas. A la luz no le importa si el chip del otro extremo está a 3 pies de distancia o a 30. Así pues, en lugar de construir un único superchip y esperar que sea lo suficientemente rápido, Huawei construyó una red en la que 384 chips, simplemente decentes, pueden comunicarse entre sí
como si estuvieran en el mismo chip de silicio y dejar que los datos brutos compensen la diferencia de capacidad de procesamiento. Huawei dividió esa malla en capas para que funcionara a esta escala. Un plano conecta cada chip y procesador de control dentro de un rack en una única malla sin bloqueo. Un segundo plano conecta los racks entre sí para escalar a lo largo de todo un centro de datos y un tercero integra el clúster finalizado a la red general. No se trata de un diseño pequeño. Se trata de que Huawei está reconstruyendo desde cero la infraestructura sobre la que funciona una supercomputadora de IA, porque el cobre no podía soportar un sistema de este tamaño. Nada de esto es barato. Un sistema completo, Cloud Matrix 384, cuesta alrededor de $8 millones, aproximadamente 3 veces el precio de un rack GB200 NVL72, que suele estar entre 2 y 3 millones de dólares según los precios publicados por Tom's Hardware y el Financial Times. Los compradores chinos lo están pagando de todos modos. Según informes recogidos por TechCrunch Radar, Huawei ya ha entregado sistemas Cloud Matrix a unos 10 importantes clientes nacionales, incluyendo un centro de datos en Wuhu, provincia china de Anhui. Alibaba, Tencent y DeepSeek figuran entre las empresas que se han sumado a la lista de espera. Cuando la alternativa es un chip cuya importación está prohibida legalmente, el triple del precio de venta deja de ser un factor determinante. Es justo lo que el mercado despeja de inmediato. Las sanciones eliminan la opción más barata, y eso da sus frutos en algún lugar. La brecha en los chips debería haber hecho a Huawei la más débil. Memoria. Los modelos de IA, especialmente los más grandes, dependen de la cantidad de datos que un sistema pueda almacenar cerca del procesador y de la velocidad con la que pueda mover esos datos. La Cloud Matrix 384 cuenta con aproximadamente 3 veces la memoria total de alto ancho de banda de la GB200 NVL72 de NVIDIA. Hay aproximadamente 2 veces el ancho de banda de la memoria, según las cifras contrastadas de SemiAnalysis. Para los enormes modelos que empresas chinas como Alibaba y DeepSeek se esfuerzan por entrenar y ejecutar, esa capacidad de memoria no es un lujo, sino la diferencia entre que un modelo quepa en el sistema o tener que distribuirlo en varios racks, sufriendo una penalización de velocidad cada vez que se haga. En resumen, Huawei no compite en igualdad de condiciones con NVIDIA y está perdiendo terreno poco a poco. Huawei redefinió las reglas del juego. Sin embargo, el hardware representa solo la mitad de lo que NVIDIA vende realmente. La otra mitad es CUDA, la capa de software que ha estado presente en casi todas las cargas de trabajo de IA del planeta durante casi 2 décadas. Y hasta hace poco, Huawei no tenía una respuesta real al respecto. Los chips Ascend funcionan con el kit de herramientas propio de Huawei, llamado KN, que la compañía liberó como código abierto específicamente para combatir la profunda dependencia de los desarrolladores que CUDA ha estado construyendo durante 20 años. El Financial Times informó que Huawei integró a sus propios ingenieros directamente dentro de empresas como Baidu, iFlyTek y Tencent. Sentados junto a sus equipos y reelaborando manualmente el código de entrenamiento creado con CUDA para que se ejecute en el hardware Ascend. La misma estrategia de atención personalizada que NVIDIA utilizó para ganarse a los desarrolladores en los primeros años de CUDA está funcionando, aunque lentamente.
También demuestra que superar a Nvidia en especificaciones técnicas y superar su ecosistema son dos batallas completamente distintas. Y Huawei apenas ha comenzado la segunda. Aquí está la parte de la hoja de especificaciones que nadie pone en el titular. La tarjeta gráfica GB200 NVL72 de Nvidia consume alrededor de 145 kW funcionando a pleno rendimiento. El Cloud Matrix 384 de Huawei, el sistema que lo supera en rendimiento bruto, consume alrededor de 560 kW, según cifras que Tech Power Up y Tom's Hardware obtuvieron del mismo análisis parcial. Eso representa casi 4 veces la potencia para un sistema que ofrece menos del doble de capacidad de procesamiento. Si se calcula el coste por unidad de trabajo, la victoria de Huawei resulta mucho menos impresionante. El rack de Nvidia realiza más cálculos por cada kilovatio que consume, mientras que el rack de Huawei gana al consumir casi 4 veces más electricidad, forzando la escala donde el chip por sí solo nunca podría competir. Si encuentra este desglose. Si te interesa, suscríbete, porque cada semana analizamos la ingeniería detrás de las noticias tecnológicas más importantes de China. Los detalles que el ciclo de noticias pasa por alto para llegar a las cifras alarmantes. Aún hay una cifra aterradora por venir, porque todo lo que acabas de escuchar tiene una factura adjunta, y la factura es mayor que la ganancia. SemiAnalysis, la empresa detrás de la mayor parte de los datos de análisis independiente sobre esta comparación, lo presenta de la manera más clara posible, como lo haría un informe de analista. Huawei está una generación entera por detrás en diseño de chips y por delante en ingeniería de sistemas a gran escala, en la voluntad de desplegar más hardware y más potencia para alcanzar cifras que Nvidia logra con menos de ambos. En sus propias palabras, priorizan el sistema sobre el silicio. No es un cumplido ni un insulto, es la descripción de una disyuntiva y China la está tomando a propósito porque ahora mismo no tiene otra opción. Debido a las restricciones a la exportación impuestas por Estados Unidos, la venta de los chips Blackwell de Nvidia está totalmente prohibida en China. Punto final. Bajo el marco de licencias que Washington estableció hasta 2025, el antiguo chip H2O de Nvidia, una pieza de la era Hopper deliberadamente debilitada para mantenerse dentro del límite legal, solo pudo regresar a China después de que Nvidia aceptara entregar a Washington una parte de los ingresos. E incluso ese regreso no ha devuelto a Nvidia a su posición anterior. La firma de corretaje Bernstein pronostica que la cuota de mercado de Nvidia en el sector de chips de IA en China caerá al 54% en 2025, frente al 66% del año anterior, y se prevé que los proveedores nacionales, entre los que destaca Huawei, controlen más de la mitad de ese mercado para 2027. Las empresas chinas no pueden comprar legalmente el chip que haría innecesario todo este procedimiento alternativo, y cada procedimiento alternativo cuesta dinero, tiempo o ambas cosas. Construir una infraestructura basada en un chip menos potente, pero con mayor cantidad de unidades y una red más rápida entre ellas, no es la estrategia que Huawei habría elegido con acceso ilimitado a Blackwell. Es la estrategia que tienen a su alcance sin ese acceso, y está funcionando lo suficientemente bien como para que, según se informa, Alibaba, Tencent y DeepSeek ya estén ejecutando cargas de trabajo de producción en ella. Sin embargo, el consumo de 560 kilovatios por rack no desaparece una vez que se cierra la presentación de marketing.
Si multiplicamos eso por los centros de datos que China se apresura a construir para seguir el ritmo de sus propias ambiciones en inteligencia artificial, obtenemos un problema de infraestructura que no tiene nada que ver con los chips. Es un problema de refrigeración y de red eléctrica, y es el factor limitante real de cuántos sistemas tipo Cloud Matrix más puede instalar China antes de que se agote otra cosa. Y aquí por qué Huawei puede permitirse ese trato. Según un análisis de costes publicado por China Talk, la electricidad industrial en China cuesta de media unos 6 céntimos por kilovatio hora, frente a los aproximadamente 9 céntimos de Estados Unidos. En provincias occidentales chinas como Ningxia y Gansu, la electricidad puede llegar a costar tan solo 5 céntimos, en comparación con los 25 céntimos de Shanghái o Pekín, según cifras citadas públicamente por el propio director financiero de Baidu. Goldman Sachs proyecta que China tendrá aproximadamente 400 gigavatios de capacidad de energía sobrante para 2030. Aproximadamente 3 veces lo que todo el mundo necesita para satisfacer su demanda de centros de datos. Mientras tanto, la red eléctrica de EE ya está esforzándose para mantenerse al día con el desarrollo de la IA que tiene en este momento. Consumir 4 veces más electricidad para ganar una carrera de computación importa mucho menos cuando la electricidad en sí cuesta 1/3 y la red tiene capacidad de sobra. Esa es la verdadera razón por la que el comercio de la matriz de la nube funciona comercialmente y no solo en teoría. La solución que propone China a ese problema no consiste en quedarse dentro del centro de datos. Frente a la costa de Hainan, en Lingshui, la empresa Highland Yun opera el primer centro de datos submarino comercial del mundo. Según informes del South China Morning Post y el Global Times, una cápsula de 18 metros de largo con más de 400 servidores fue sumergida a unos 35 metros de profundidad. Según una evaluación del centro de estudios alemán Merix, los servidores se enfrían con agua de mar en lugar de aire frío, lo que reduce el consumo de energía para la refrigeración entre un 40 y un 60% en comparación con una instalación terrestre. La emisora estatal CMG sitúa la capacidad de procesamiento del clúster en el equivalente a 30.000 ordenadores de juegos de alta gama, funcionando simultáneamente lo suficientemente rápido como para gestionar unas 7.000 conversaciones de IA por segundo. Y ya gestiona tráfico de consultas reales procedente de la asistencia de DeepSeek. Eso no es una coincidencia. Está sentado junto a las cifras de potencia de la matriz de la nube. Es la otra mitad de la misma batalla. Si ganas una carrera de EA añadiendo más hardware y más electricidad al problema en lugar de un chip más rápido, más te vale que también estés resolviendo cómo refrigerar ese hardware y alimentar esa red. China está construyendo ambas partes de esa respuesta al mismo tiempo. En tierra, con silicio de fuerza bruta, y en alta mar con el océano encargándose de la refrigeración de forma gratuita. Nvidia no ignora nada de esto. No ignora. El propio director ejecutivo de Nvidia ha declarado públicamente que su empresa aún se encuentra aproximadamente una generación por delante de los fabricantes de chips chinos en cuanto a silicio en bruto. Al mismo tiempo, advirtió que cada año adicional de restricciones a la exportación le da a Huawei más tiempo para cerrar esa brecha, tal como Cloud Matrix ya lo ha hecho a nivel de sistema. Ese es el verdadero temor que subyace en esta historia. El sistema de Huawei ya compensa cualquier deficiencia de su chip, y es posible que nunca tenga que cerrar esa brecha de silicio para seguir ganando de esta manera. Un país dispuesto a gastar casi 4 veces más energía y 3 veces más precio por rack, puede seguir reduciendo la brecha de hardware gracias a su enorme escala,
siempre y cuando su red eléctrica y su sistema de refrigeración puedan mantener el ritmo. En este momento, entre las fábricas en expansión de SMIC y los servidores submarinos de Hainan, China apuesta a que ambos pueden hacerlo. Eso es precisamente lo que no refleja el marcador de Ascent 910C contra Blackwell. En realidad, lo que muestra es si China puede perder la batalla por el silicio y aún así ganar la batalla por el sistema, invirtiendo energía, construyendo la malla óptica y refrigerando todo el clúster con el océano si es necesario. Huawei gastó más que los ingenieros de Nvidia en potencia, en cantidad de chips, en cable óptico, y por ahora ese gasto está dando resultados. El hardware de Nvidia no puede competir en rendimiento por rendimiento. Que ese intercambio siga siendo rentable depende de si la red eléctrica y la refrigeración de China pueden seguir creciendo al ritmo que Huawei quiere instalar más racks. Además, nada de esto ocurre de forma aislada. Nvidia ya está eliminando la única ventaja que hacía especial a Cloud Matrix, en su presentación de chips de última generación. Nvidia expuso su propia apuesta por la óptica integrada, las plataformas Quantum-X y Spectrum-X, construidas junto con el proceso de fabricación fotónica de TSMC y que llegarán en 2026. Con el objetivo de reemplazar la misma estructura de cobre NVLink, que fue la que permitió a Huawei desarrollar su red de malla totalmente óptica. La próxima plataforma completa de Nvidia, construida en torno a los chips que denomina Vera Rubin, ya se está enviando a los primeros clientes fuera de China a un precio de entre 5 y 8 millones de dólares por rack, y la verdadera versión insignia no llegará hasta 2028. Cada generación que Nvidia lanza a tiempo es otra generación que Huawei tiene que perseguir desde un nodo completo de retraso en un chip que las empresas chinas todavía tienen legalmente prohibido comprar, y con una ventaja óptica que no permanecerá en manos exclusivas de Huawei por mucho tiempo. Los cálculos matemáticos de fuerza bruta que hacen que Cloud Matrix 384 sea competitivo. Hoy en día parten de la base de que Huawei puede seguir añadiendo chips y potencia con la suficiente rapidez como para superar esa brecha cada vez mayor. Esa suposición se vuelve más difícil de sostener cada año. El silicio subyacente se queda una generación atrás, y es precisamente por eso que el chip en sí, y no la solución alternativa desarrollada a su alrededor, es donde se desarrolla la historia a continuación. Huawei también lo sabe, por eso la hoja de ruta de Ascend no se detiene en el 910C. Según se informa, Huawei planea lanzar el Ascend 950 DT a finales de 2026. Diseñado para cargas de trabajo de entrenamiento y decodificación, con 144 GB de un nuevo estándar de memoria de alto ancho de banda y un enlace de memoria de 4 TB por segundo, seguido del chip Ascend 960. Previsto para el último trimestre de 2027. Cada nuevo chip le da a Huawei 1 o 2 años más de relevancia antes de que la brecha con la hoja de ruta de Nvidia vuelva a abrirse. Pero cada uno de esos futuros chips todavía tiene que fabricarse en algún lugar. Why ahora mismo, ese lugar es SMIC, que utiliza un proceso que aún no puede imprimir la densidad de transistores que permite la litografía EUV moderna. Nada de esto, los chips adicionales, la malla óptica, la factura de la luz, sería necesario si China tuviera su propia litografía EUV. Huawei está intentando aumentar la escala a base de fuerza bruta porque SMIC todavía no puede fabricar un chip tan avanzado como el de TSMC. China ya ha empezado a construir una máquina para cerrar esa brecha.
y lo que parece que va a suceder a continuación.